Y el tema inicial propuesto era hablar de arritmias, pero pues decir que en 40, 45 minutos vamos a hacer una revisión completa de arritmias sería imposible. Eso nos puede tomar una semana y hasta más. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar es cómo enfocar ese paciente con arritmias y vamos a tratar de hacer una revisión muy corta y rápida, pero espero que sustanciosa acerca de ello. Lo primero, una definición tal vez muy básica, pero que nos ayuda a orientarnos. Una arritmia es simplemente aquello que no es un ritmo sinusal. Y dependiendo de la frecuencia cardíaca, pues vamos a hablar de taquiarritmias cuando la frecuencia es mayor de 100, bradiarritmias si es menor de 60. Y recordar que estas arritmias pueden ser regulares o irregulares. En términos generales tenemos que las arritmias, ya lo mencionábamos, dependiendo de las frecuencias van a ser taquiarritmias o bradiarritmias. Las taquiarritmias a su vez, entonces las vamos a clasificar como supraventriculares o ventriculares. Y las bradiarritmias, si bien hay varias causas de que la frecuencia cardíaca esté baja, desde el punto de vista patológico, de forma muy grande, vamos a hablar de lo que es la disfunción sinusal o los bloqueos auriculoventriculares. Empezando entonces por las taquiarritmias supraventriculares, debemos recordar que en principio van a ser taquicardias que van a ser de complejos estrechos, que van a estar originadas por encima del nova veo, específicamente por encima del His, es donde vamos a encontrar los complejos estrechos, pero que si bien en la gran mayoría los complejos van a ser estrechos, vamos a tener unas excepciones. Primero, que si bien las arritmias ventriculares suelen ser de complejos anchos, es decir, más de 120 milisegundos, hay una excepción que son las taquiarritmias ventriculares fasciculares en las cuales el QRS puede ser menor de 120 milisegundos, mientras que tenemos tres excepciones para que las arritmias supraventriculares sean anchas en vez de ser estrechas, como son los pacientes que ya tienen un bloqueo de rama previo, pues obviamente cualquier tipo de ritmo que venga de supraventricular, si la rama está bloqueada, igual va a ser ancho. Si tenemos bloqueos funcionales, que es lo que conocemos como aberrante, es decir, que generalmente por frecuencias altas cogemos una de las ramas que suele ser la derecha en periodo refractario, lo que lleva a una alteración momentánea de la conducción. Una vez baja la frecuencia, la rama vuelve a conducir. O si tenemos una vía accesoria con conducción antidrómica, es decir, de aurícula a ventrículo, donde también nos va a dar complejos anchos. Pero una forma práctica de poder definir cuáles son los tipos de arritmias y a la vez que nos va a ayudar un poquito acerca del enfoque de tratamiento, de lo cual hablaremos más adelante, es definir desde qué punto depende la arritmia para mantenerse. Si solamente necesita el tejido de la aurícula o si es más dependiente del nodo auriculoventricular para que la arritmia se mantenga. Hablamos de que las arritmias son dependientes del tejido auricular en la taquicardia sinusal, bien sea apropiada o inapropiada, las taquicardias por reentrada en el nodo sinusal que van a ser indistinguibles electrocardiográficamente de la taquicardia sinusal, pero que la vamos a poder diferenciar porque aparece de forma paroxística y asimismo desaparece la taquicardia auricular unifocal o multifocal, la fibrilación auricular y el flutter. Dentro de las características de estas arritmias tenemos que en términos generales los tratamientos nos ayudan sobre todo a controlar la respuesta ventricular, no tanto o no es tan fácil terminar la arritmia como son las que son dependientes del nodo, en el cual sí vamos a implementar medidas terapéuticas que busquen terminar la arritmia de forma aguda. Dentro de las arritmias que dependen del nodo auriculoventricular para poder mantenerse, tenemos las reentradas. Y las reentradas pueden ser una reentrada nodal, una reentrada a través de una vía accesoria o la que conocemos como auriculoventricular, o también la taquicardia circular, o la taquicardia permanente que también conocemos como la taquicardia de Kummel, que es una arritmia muy poco frecuente, pero que se va a presentar de una forma incesante. Desde el punto de vista clínico, la forma en que nuestros pacientes nos van a consultar al servicio de urgencias es muy variada. Vamos a tener palpitaciones, taquicardia, sensación de disnea, el paciente que consulta por dolor en el pecho, la sensación de un taco en el cuello, o sobre todo los pacientes que tienen reentrada nodal, es una sensación de palpitación en el cuello, mareo, presíncope o síncope, y en pocas ocasiones, porque estas arritmias en muchas ocasiones, sobre todo las que son reentradas, van a ser en corazones estructuralmente sanos, entonces no suelen acompañarse de inestabilidad hemodinámica. Pero si se presenta, entonces vamos a tener pacientes en edema pulmonar, hipotensión o con angina.
Desde el punto de vista diagnóstico, entonces se nos ha propuesto una serie de algoritmos que muchas veces son engorrosos, que nos enredan antes más la vida para tratar de definir entonces exactamente cuál es el tipo de arritmia, poder darle un nombre lo más completamente posible, con ello definir medidas terapéuticas, pero que vuelvo y le insisto, para el médico en el servicio de urgencias a veces se vuelve muy difícil y antes le enreda más la vida. Entonces, la propuesta que les tengo es que hagamos un enfoque organizado en unos pasos relativamente más sencillos y que de todas formas nos ayuden a llegar a diagnósticos adecuados. Dentro de ese enfoque, lo primero es que si estamos hablando de taquiarritmias, pues obviamente nos vamos a preguntar por la frecuencia cardíaca, si es o no mayor de 100 latidos por minuto. Posteriormente, y asociándolo de una vez con lo que más adelante veremos de taquicardias de complejos anchos, pues es definir si el QR es estrecho o ancho, y esto ya nos irá hablando del origen de la arritmia, aunque recordemos que hay excepciones en arritmias supraventriculares que ya mencionamos, donde vamos a tener complejos anchos, o arritmias ventriculares que van a tener complejos estrechos. Una vez definimos esto, tenemos que establecer si la arritmia es regular o irregular. Esto de entrada va a ser clave para tomar diferentes diagnósticos diferenciales y establecer si hay algún tipo de despolarización auricular. No decimos necesariamente onda P, porque dependiendo de la arritmia, si tenemos una fibrilación auricular, hablamos es de ondas F minúsculas, si tenemos flóter auricular, hablamos de ondas F mayúsculas. Y esta es una forma un poco más sencilla que el algoritmo que vieron en diapositivas previas, de si el RP es mayor que el PR, que cuánto mide el RP, que si es 70, que si es 90, etcétera, etcétera. Esta es una forma mucho más práctica donde simplemente ustedes van a tomar un intervalo RR y lo van a partir en dos. Se van a fijar si la onda P o la onda de activación auricular está en la primera mitad o si está en la segunda mitad de ese RR. Cuando está en la primera mitad, vamos a tener como alternativas diagnósticas básicamente dos tipos de arritmias, ambas por reentrada y que por tanto van a tener un tratamiento similar. O vamos a tener una reentrada nodal, variedad común, o vamos a tener una reentrada por vía accesoria ortodrómica. Si al contrario, la P está en la segunda mitad del RR, vamos a tener como opciones la taquicardia sinusal, que ya todos conocemos cuáles son las características de una arritmia sinusal, la taquicardia auricular, la reentrada nodal variedad no común o la taquicardia de Kummel. Ya les mencionaba, la taquicardia de Kummel es extremadamente rara. De hecho, el día que tengan la taquicardia de Kummel posiblemente sea un buen día para hacer el baloto. O la reentrada nodal suele ser también poco frecuente, la variedad no común. Pues obviamente, como su nombre lo dice, más común la común. Pero entonces si tenemos una taquicardia donde la P está en la segunda parte del RR, la opción más frecuente, obviamente excluyendo la taquicardia sinusal, va a ser la taquicardia auricular. Pero hay una cosa muy importante y es que, sobre todo en las arritmias por reentrada, una vez usted resuelva la arritmia, tiene que es obligatorio hacer un electrocardiograma posterior a la resolución de la arritmia. Pues este electrocardiograma justamente nos puede ayudar a establecer un diagnóstico más preciso, como en este caso. Si miramos este electrocardiograma, vamos a ver cómo tenemos un PR corto con una onda delta, un QRS un poco más ancho, lo que nos configura la presencia en un paciente que ya tuvo una arritmia de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces es por eso fundamental hacer un electrocardiograma una vez se ha resuelto la arritmia. En algunas ocasiones lo que vamos a tener es arritmias donde no logramos definir muy claramente si esa onda P está antes en la primera parte del RR, en la segunda parte, o si tenemos presencia de múltiples ondas de despolarización auricular que son más que las despolarizaciones ventriculares. Cuando tenemos entonces una frecuencia atrial que es mayor que la ventricular, hay una clavecita que nos puede ayudar de forma rápida a establecer cuál es el tipo de arritmia más probable. Si la frecuencia auricular es mayor de 250 latidos por minuto, la primera posibilidad es un flóter atrial. En cambio, si esa frecuencia atrial es menor de 250 latidos por minuto y tenemos una línea de base, hablamos de una taquicardia atrial y esos son los ejemplos que tenemos aquí. Si vemos el signo de la flecha, nos están mostrando
dos picos de activación auricular y miren que son más aurículas que ventrículos, más ondas de activación atrial que complejos QRS. Si tomamos la frecuencia a la que se está dando la activación auricular, tenemos que es más de 250 latidos por minuto, además de que en este electrocardiograma podemos seguir con relativa facilidad las ondas en dientes de sierra, lo que definitivamente nos va a hacer el diagnóstico de que tiene un flóter auricular. En este otro, en cambio, ustedes ven que las flechas están un poco más separadas, es decir, que la frecuencia atrial es menor de 250 y ustedes logran ver también que entre onda y onda suele haber algo de línea isoeléctrica, lo que es compatible con una taquicardia atrial. Ahora bien, esas son las taquicardias que van a tener un RR regular. Dentro de esas ya mencionábamos, las taquicardias por reentrada van a ser posiblemente muy frecuentes, sobre todo en pacientes jóvenes y con corazón estructuralmente sano. Las taquicardias atriales van a generalmente asociarse un poco más con patología cardíaca, pero definitivamente parte fundamental del diagnóstico diferencial va a ser establecer si el RR es irregular. Cuando tenemos una taquicardia con un RR irregular de complejos estrechos, sin lugar a dudas lo primero que tenemos que pensar es en fibrilación auricular. Sin embargo, no podemos tampoco equivocarnos y simplemente todo R irregular bautizarlo como fibrilación auricular porque con relativamente frecuente vemos errores en eso. Dentro de los diagnósticos diferenciales entonces de la RR irregular tenemos el flóter atrial con conducción variable, es decir que no todos los impulsos auriculares el nodo AB permite que pasen al ventrículo. En algunas ocasiones por cada 2 latidos habrá un ventrículo o puede que por cada 3, por cada 4, nuevamente por cada 2. Entonces el nodo por diferentes razones en sus propiedades de conducción puede dejar pasar más o menos latidos. Eso llevará a que el RR me varíe y llevar entonces al diagnóstico erróneo de fibrilación auricular. Ya mencionábamos que si vemos ondas de activación auricular mayores que las ventriculares, vamos a tratar de definir justamente la frecuencia de esas ondas para poder establecer un mejor diagnóstico. Estas dos, la fibrilación auricular y el flóter atrial, van a ser las causas más importantes de RR variable, pero tenemos otras alternativas como la taquicardia atrial multifocal, en la que por definición vamos a tener en una misma derivada RRs irregulares y al menos 3 morfologías de onda P, la taquicardia de la unión focal, que suele presentarse más en niños en posoperatorios de cirugía cardíaca que en adultos, y en esta característicamente podemos encontrar una P retrógrada después del QRS, o una mucho más común, que con mucha frecuencia vemos que confunde a la gente, que es la presencia de simplemente ectopias supraventriculares. Cuando el paciente tiene una que otra ectopia, generalmente es muy fácil de distinguir, pero hay pacientes que tienen aumentos muy marcados del automatismo supraventricular, que tienen varios focos de activación auriculares diferentes al sinusal, genera RRs irregulares y que con relativa frecuencia se confunden también con fibrilación auricular. Entonces, dentro de estas arritmias con RR irregular, reiterar que si yo tengo taquicardia, complejos estrechos, RR que está variable y que no logro ver una onda P clara, sino que veo una línea de base irregular de actividad fibrilatoria o ondas F minúsculas, definitivamente siempre lo más probable va a ser una fibrilación auricular. Ahora, recordemos que para estas arritmias aplican las mismas 3 causas de tener un QRS ancho. Es decir, que el paciente tenga un bloqueo de rama previo, que haga un bloqueo de rama funcional o que esté preexcitado, que tenga, es decir, una vía accesoria, y en ese caso va a ser fundamental, y hablaremos más adelante, definir cuáles son las fibrilaciones auriculares preexcitadas porque van a tener un tratamiento particular. Aquí vemos entonces cómo estos RR están variando, pero si seguimos las flechas, vemos cómo estos picos de activación auricular son más que los ventriculares. Si seguimos nuestra regla, esto lleva a una frecuencia alrededor de 250 latidos por minuto y ustedes ven con claridad cómo vemos ondas en dientes de sierra, lo que nos dice que es un flóter auricular con conducción variable. Acá en la imagen inferior
vemos es cómo también el RR varía, pero a diferencia de la fibrilación auricular o el flutter, aquí no vemos ni ondas ascendientes de Sierra, no vemos tampoco las ondas de fibrilación auricular, logramos ver claramente que hay ondas P, pero de diferentes morfologías, lo que nos habla de que es una taquicardia atrial multifocal. Cuando nos enfrentamos entonces a un paciente que tiene una taquicardia supraventricular, bien sea regular o irregular, entonces lo primero, mantener la calma. Obviamente en un servicio de urgencias que llega un paciente con el corazón a 1000, pues a todos también se nos pondrá seguramente el corazón a 1000, entonces hay que tratar de mantener la calma para hacer un análisis juicioso del electrocardiograma. La mayoría de las taquicardias supraventriculares suelen tener estable al paciente, entonces van a ser menos la angustia que cuando tenemos un paciente con taquicardia de complejos anchos, que ese sí seguramente nos asustará más por el riesgo de muerte del paciente. Siempre la primera pregunta que tenemos ante un paciente con cualquier tipo de arritmia es definir si está estable o inestable. El paciente que está inestable hemodinámicamente, podemos repetirlo, son aquellos que están hipotensos, que están en edema pulmonar, que tienen una angina de características muy sugestivas de estar haciendo isquemia secundaria a la arritmia, y en esos pacientes no hay duda, hay que cardiovertirlos. Recordar que el equipo de desfibrilación tiene un botoncito que es el sync para poder hacer la cardioversión de una forma sincrónica y no ir a desencadenar arritmias peores a las que ya tenemos. Otra pregunta es establecer si ese paciente se beneficia o no de maniobras vagales. Las maniobras vagales van a ser útiles en aquellas arritmias que decíamos que son dependientes del nodo auriculoventricular, pues pueden romper el circuito de reentrada y terminar la arritmia. En otras arritmias como por ejemplo el flutter atrial, si bien no lo van a terminar, sí nos pueden espaciar un poquito más los complejos QRS, permitirnos ver mejor la línea de base y con eso hacer un diagnóstico mucho más fácil de la arritmia. Si el paciente no es candidato a maniobras vagales o con maniobras vagales no salió, entonces ya tenemos que preguntarnos por medicamentos que puedan terminar la arritmia. En ese caso, la adenosina va a ser el medicamento de elección en pacientes en los cuales el nodo AB está implicado dentro del circuito. Los betabloqueadores pueden ser una alternativa a la adenosina o son los medicamentos de elección en aquellos pacientes que tienen esas arritmias que dependen del tejido auricular. Y la amiodarona, si bien se podría utilizar también en los pacientes con arritmias supraventriculares, no suele ser el medicamento más usado, pues tenemos los otros dos como mejores alternativas. Debemos preguntarnos además, ya dependiendo del tipo de arritmia específica, si nuestro paciente necesita algún tipo de terapia adicional. En ese caso, si tenemos fibrilación auricular o flutter, definir si el paciente tiene enfermedad valvular o no, si tiene, dependiendo del CHA2-VASc, si el paciente tiene criterios de anticoagulación, mirar si hay necesidades de otros antiarrítmicos, pero eso va a ser en pacientes muy seleccionados, o si el paciente es candidato a ablación, sobre todo en las arritmias por reentradas, en las cuales suele ser curativo en más del 90-95% de los casos. Y este es un mensaje de los que yo quisiera que más se llevaran a la casa, y es que si el paciente tiene una taquicardia rítmica, complejos estrechos, en los cuales no hay una onda P clara o esa onda P está en la primera mitad de esa distancia del RR y que por tanto nos está hablando de arritmias por reentradas, y es un paciente que nos llegó estable al servicio de urgencias, usted le quita la arritmia, le da una palmadita en la espalda, lo manda para la casa con unas órdenes para estudios ambulatorios, porque con frecuencia vemos cómo hospitalizan a esos pacientes, se quedan hospitalizados en cuidados especiales, ocupan camas todo un fin de semana esperando que los evalúe el cardiólogo para que le dé la palmadita en la espalda al cardiólogo, y esa no es la idea. Pasamos ahora a hablar de las taquicardias por complejos anchos. Estas sí suelen asustar un poquito más porque pueden ser potencialmente fatales. Dentro de las taquicardias de complejos anchos, sin lugar a duda por epidemiología, la taquicardia ventricular va a ser la más frecuente. Hasta en el 80% de los pacientes que se presentan al servicio de urgencias con una arritmia de complejos anchos tienen una taquicardia ventricular. Y eso va a ser mayor si a ese paciente le sumamos que tenga edad avanzada, que tenga una enfermedad estructural cardíaca o que sobre todo aquellos que tienen enfermedad coronaria.
Ya habíamos mencionado que de todas formas hay pacientes que tienen taquicardias supraventriculares que por tener un bloqueo de rama ya establecido o funcional o por tener conducción anterógrada por una vía accesoria, también se pueden presentar con taquicardias de complejos anchos. Si nos quedan dudas de si la arritmia es de complejos anchos, es por una taquicardia ventricular o por una supraventricular con cualquiera de los fenómenos que lo vuelve anchos, no hay duda, manéjela como si fuera ventricular, eso es a favor de su paciente y estará tratando lo más grave. Si definitivamente entonces creemos que es una taquicardia ventricular, también hay que recordar algunas definiciones. Decimos que una taquicardia es ventricular cuando se encuentran 3 o más latidos ventriculares que van con una frecuencia mayor de 100. Estas a su vez van a dividirse en taquicardias ventriculares sostenidas y no sostenidas. Las taquicardias ventriculares sostenidas son aquellas en las que la arritmia dura más de 30 segundos o que el paciente colapsa. Yo no puedo decir, el paciente empezó la arritmia, colapsó, y yo decirle, señor, espere un momentico a ver si usted completa los 30 segundos para ver si es sostenida o no. Si el paciente colapsó, se debe manejar como que es una arritmia ya sostenida. Cuando dura menos de 30 segundos y el paciente no colapsa, que fue lo que el doctor Senner también nos habló que puede pasar en las arritmias de reperfusión, no pasa nada y simplemente van a ser autolimitadas. A su vez, las taquicardias ventriculares pueden ser monomórficas o polimórficas. En las monomórficas van a tener cada QRS una morfología similar a los demás, mientras que las polimórficas suelen haber cambios, variaciones de cada complejo QRS respecto al precedente. Y en aquellos pacientes que tienen ritmos de origen ventricular, pero con frecuencias menores de 100, hablamos de ritmos idioventriculares acelerados cuando están mayores a 40, o simplemente ritmos idioventriculares cuando están con frecuencias menores de 40, que son las frecuencias esperadas para el ventrículo. Las taquicardias ventriculares desde el punto de vista clínico suelen tener algunas características muy similares a las supraventriculares. Es decir, el paciente también puede referir simplemente palpitaciones, taquicardia, disnea, dolor en el pecho, la misma sensación de taco en el cuello, el mareo, el presíncope o el síncope. Todos estos mismos síntomas o todas estas mismas quejas de nuestros pacientes las mencionábamos en taquicardias supraventriculares. La diferencia grande es que estos pacientes con mayor frecuencia van a tener inestabilidad hemodinámica o peor aún, nos van a llegar en paro cardíaco. Para el enfoque entonces vamos a utilizar las mismas 4 preguntas que empezamos para las supraventriculares y le adicionamos los algoritmos. Entonces nos preguntamos si vamos a más de 100 latidos por minuto, es decir, efectivamente tenemos una taquicardia. Ya aquí con mayor utilidad vamos a establecer si es de complejos estrechos o de complejos anchos para ir pensando en nuestro enfoque hacia dónde vamos. Miramos si el RR es regular o irregular. Si tenemos una taquicardia de complejos anchos con un RR irregular, las opciones diagnósticas son más sencillas, son solamente 2 opciones. O tenemos una taquicardia ventricular polimórfica o tenemos una fibrilación auricular preexcitada de la que ya vamos a hablar. Miramos también si hay alguna onda de actividad auricular que nos ayude a establecer el diagnóstico diferencial en que sea una taquicardia supraventricular con un QRS ancho, y para justamente poder definir mejor qué tipo de arritmia es la que tenemos, si es ventricular verdaderamente o si es una supraventricular que está con un QRS ancho, para eso se han creado diferentes algoritmos. Algoritmos, el más clásico y el generalmente más utilizado está el algoritmo de Brugada, que es el que les voy a mencionar. Lo tenemos también el algoritmo de Berekey y más recientemente también se han hecho descripciones, aunque no tan bien validadas, con algunos cambios en la derivada de 2. Pero, como les digo, pues por cuestión de tiempo vamos a hablar más que todo que es el más clásico, que es el algoritmo de Brugada. Ustedes lo pueden ver ahí pues en los diferentes textos sobre el enfoque de arritmias, van a encontrarlo. Vamos simplemente a ver cómo evaluamos cada uno de esos pasos. Entonces el algoritmo de Brugada nos dice que lo primero que debemos establecer es si nuestro paciente tiene ausencia de complejos RS en precordiales o lo que también se llama concordancia precordial. ¿Qué quiere decir eso? Que o todos los complejos van para arriba o todos van para abajo, pero no podemos identificar claramente complejos QRS, específicamente presencia de ondas R, presencia de ondas S. Como ustedes pueden ver en este trazado que correspondería a las precordiales,
Vemos que todas las ondas tienen los picos hacia arriba, son ondas positivas, pero yo no logro diferenciar ahí qué es una R o qué es una S, son ondas todas similares. Esto de entrada nos dice que nuestro paciente tiene una taquicardia ventricular. Si por el contrario, yo logro definir en los complejos QRS que efectivamente hay ondas R y hay ondas S, como en estos casos, pero que el complejo QRS dura más de 120 milisegundos y por tanto es una arritmia de complejos anchos, entonces debería pasar al siguiente paso del algoritmo para poder establecer el diagnóstico. Si yo encuentro entonces que el paciente tiene complejos RS, lo siguiente que voy es a medir cuánto está ese intervalo. Si ese intervalo RS mide más de 100 milisegundos, me sugiere que es una taquicardia ventricular. Entonces yo mido desde el inicio de la R hasta el nadir de la S. El nadir es el punto más inferior de la onda S, la punta de la S por decirlo de alguna forma. Y si esa distancia es más de 100 milisegundos, entonces me sugiere que la taquicardia es ventricular. Si esa distancia es menor de 100 milisegundos, debo pasar al siguiente paso, que es la presencia o no de disociación auriculoventricular. Aquí en el ejemplo obviamente es muy fácil y si con las flechas le sumamos, aquí vemos que hay unas ondas que deforman los complejos QRS a una frecuencia relativamente regular que nos hacen pensar que hay unas ondas P que van diferentes a estos complejos QRS, es decir, que están disociados. Sin embargo, desafortunadamente en la práctica diaria no suele ser tan fácil, sobre todo cuando a veces los electros son de más mala calidad o que tienen ciertas vibraciones y donde usted coge a 10 cardiólogos y electrofisiólogos y para la mitad está disociado y para la otra mitad no. Entonces este es uno de los criterios que es de los más útiles porque definitivamente ayuda a definir claramente que el paciente sí tiene taquicardia ventricular, pero que es un poco difícil de aplicar en muchas ocasiones. Si el paciente no, hasta aquí no hemos logrado diferenciar que tenía RS o que el RS midiera mayor de 100 o que está disociado, entonces ya pasamos a los criterios morfológicos. Para hacer los criterios morfológicos va a depender de B1 qué tipo de morfología tiene. Si B1 es predominantemente positivo, hablamos de que es una morfología de bloqueo de rama derecha. Si B1 es predominantemente negativo, hablamos de que es una morfología predominante de bloqueo de rama izquierda. Y de acuerdo a cómo son las morfologías en particular, vamos a decir que la arritmia parece ser más ventricular o supraventricular. Específicamente si tenemos morfología de bloqueo de rama derecha, entonces nos sugiere que la arritmia es ventricular cuando vemos una onda monofásica o bifásica. Aquí hay una sola onda positiva, aquí hay dos onditas positivas. En cambio, si vemos una onda trifásica, como en este último caso, donde vemos una, dos y tres ondas, estas dos primeras nos sugieren que la arritmia es ventricular, mientras que esta trifásica nos sugiere que la arritmia es supraventricular. Ahora bien, esta morfología monofásica o bifásica, para que realmente sea ventricular, se debe acompañar en la derivación B6 de una onda predominantemente negativa, es decir, una relación RS donde sea más grande la S que la R. Si la onda predominante es la R, eso nos favorece más que sea supraventricular. Y es lo que vemos aquí. Aquí vemos que en B1 es una onda predominantemente positiva, es decir, morfología de bloqueo de rama derecha, es una sola onda monofásica, esto nos sugiere que es una taquicardia ventricular, siempre y cuando B6, como en este caso, tenga predominio de la onda S sobre la R. Cuando en B1 es predominantemente negativo, entonces hablamos de una morfología similar a un bloqueo de rama izquierda. En ese caso, entre más ancho y si en la rama descendente de la S encontramos lo que se describe en los textos como un notch, hablamos de que favorece una taquicardia ventricular. Esto sí se asocia con la presencia de onda Q en la derivada B6, cualquier Q, no importa el tamaño. Si en cambio el B1 no tiene ese notch descendente y no tiene onda Q, eso nos habla de que se favorece más la presencia de que sea supraventricular. Acá vemos entonces cómo esta arritmia tiene, pues el notch no, pues es un poquito más de ojos de la fe. Ven que en B6 no tiene
presencia de onda Q, y eso nos habla de que sea más una taquicardia ventricular. Hay otros hallazgos que también nos ayudan a acercarnos a que la arritmia es más ventricular, como es la presencia de latidos de fusión o de captura, que de hecho para algunos autores son signos también de disociación auriculoventricular. Ustedes ven en este ejemplo cómo venimos con una arritmia de complejos anchos y de un momento a otro tenemos un complejo estrecho. Esto nos habla de que fue un latido de captura donde un latido sinusal logró pasar al ventrículo. En el de abajo tenemos un latido de fusión donde ustedes ven que es una forma intermedia entre un complejo ancho y un complejo estrecho, y es donde coincidió que la estimulación sinusal fue al mismo tiempo de la ventricular, entonces nos da un latido intermedio. Eso también nos habla de que el paciente tiene una taquicardia ventricular. Hasta aquí si las taquicardias de complejos anchos tienen un RR regular. Si el RR es irregular, entonces, como les mencionaba ahorita, o va a ser una taquicardia polimórfica o una FA preexcitada. Las taquicardias polimórficas pues van a tener algunas variaciones, como la taquicardia de puntas torcidas, donde dependiendo de algunos cambios en el ciclo, las puntas van hacia un lado, después cambian hacia el otro lado, después se vuelven a poner positivas, están haciendo variaciones, nos dan esta forma como de acordeón y que se asocia sobre todo a los pacientes que tienen un QT prolongado. Vemos cómo los RR cambian latido a latido, siempre son diferentes, varía la longitud de ciclo, por eso el RR es irregular, y esto nos habla entonces de que es una taquicardia polimórfica. A diferencia en la fibrilación auricular preexcitada, que tiene tres características fundamentales. Es una taquicardia que es muy rápida, como ustedes pueden ver aquí, pues desafortunadamente no está la cuadrícula, pero aquí tendríamos una frecuencia cercana a los 300 latidos por minuto, ancha, pues porque estamos hablando de taquicardias de complejos anchos, e irregular. Estos pacientes tienen una vía accesoria, van a tener en el ritmo sinusal, vamos a poderles identificar una onda delta con el PR corto, producto de un Wolff-Parkinson-White, pero tienen un tratamiento muy particular. Si ustedes a este paciente le dan algún medicamento que actúe sobre el nodo, les bloquea el nodo, pero le deja toda la vía accesoria para que siga conduciendo. Al tener la vía accesoria para conducir, puede degenerar en una fibrilación ventricular y el paciente fallecer. Es que sospecho una fibrilación auricular preexcitada, aún con el paciente estable, el tratamiento de elección es cardioversión. Solamente hay un antiarrítmico que actúa sobre la vía accesoria, que es la procainamida, pero no está disponible en nuestro medio. Por eso, así el paciente esté estable, hay que cardiovertirlo. Las guías de reanimación previas a las últimas que salieron decían que se podía usar amiodarona, pero la amiodarona también va a bloquear preferentemente el nodo AB, va a dejar la vía accesoria libre y por eso tampoco se debería utilizar. Para el tratamiento, vuelve y juega, y en este sí que va a ser más necesario mantener la calma para que fibrile solo el paciente y no el médico. Mirar si el paciente está o no inestable hemodinámicamente, volvemos a reiterar que es la primera pregunta que nos debemos hacer. Si el paciente está inestable, pues lo vamos a cardiovertir o desfibrilar dependiendo del ritmo que tenga. Vamos a aplicar los algoritmos como el que les mencioné, el de Brugada o el de Berekay, o todos hasta un punto que usted le dé taquicardia ventricular o los hace completos. La cuestión es llénese de motivos y mire si está convencido de que es taquicardia ventricular o no. Pero si usted no está convencido, si usted le hace el algoritmo pero le quedan dudas de si es o no ventricular, le reitero, no tenga dudas, manéjelo como si fuera una taquicardia ventricular y está actuando a favor del paciente. Si usted llega a la conclusión de que su paciente tiene una taquicardia supraventricular, pero que está con complejos anchos por un bloqueo de rama o por una conducción anterograda por una vía accesoria, manéjela como tal, como una taquicardia supraventricular. Pero si el paciente tiene una taquicardia ventricular, entonces queda la pregunta de si lo cardiovierto o si le pongo amiodarona. Las últimas guías de arritmias ventriculares europeas que salieron a finales del año pasado nos sugieren que la primera alternativa de tratamiento en las arritmias ventriculares, aún en pacientes estables, sea la cardioversión eléctrica y nos dejan como una alternativa para el paciente estable el uso de antiarrítmicos. Obviamente en el paciente inestable no hay duda que hay que cardiovertirlo o desfibrilarlo.
Y para prevenir recurrencias tenemos medidas como la ablación y sobre todo definir si el paciente necesita un cardiodesfibrilador implantable para prevenir la recurrencia de arritmias. Para esto obviamente va a necesitar evaluación por especialista que logre definir si el paciente tiene o no criterios para alguno de estos dispositivos. Finalmente, rápidamente vamos a hablar de las bradiarritmias. Rápidamente no porque sean menos importantes, sino porque van a tener un enfoque y unas características que van a ser muy diferentes a todo lo que hemos hablado y que van a tener ciertas sutilezas en las interpretaciones. Entonces, solo les voy a mencionar algunas de ellas. Aquí sí es más invitarlos a que hagan una revisión un poco más extensa sobre todo de lo que es la disfunción sinusal por lo amplio que pueden ser las manifestaciones electrocardiográficas. Pero hablamos básicamente de disfunción sinusal ante la presencia de bradicardias sinusales, bloqueos sinoatriales que son de los más difíciles de interpretar en muchas ocasiones, la presencia de paro sinusal con diferentes ritmos de escape, los síndromes de bradicardia taquicardia o la incompetencia cronotrópica. Los bloqueos que son más conocidos por todos, hablamos del bloqueo de primer grado, que generalmente más que un bloqueo, o realmente más que un bloqueo, es un retardo en la conducción a través del nodo, pero el impulso igual pasa, entonces por tanto no está bloqueado. Los bloqueos de segundo grado, que pueden ser MOVIDS 1, MOVIDS 2, o que tengamos los bloqueos 2x1, bloqueos avanzados, ya pues vamos a tener ahí amplia variedad. O el bloqueo completo o bloqueo de tercer grado. Aquí, entonces, vemos algunos ejemplos. Podemos ver cómo tenemos una onda P con un segmento PR que es constante con el QRS, simplemente dura más de 200 milisegundos, pero todas conducen, por lo cual estamos hablando de un retardo en la conducción o lo que también le dicen pues un bloqueo de primer grado. En este otro electrocardiograma vemos cómo el PR inicialmente es corto, se va alargando hasta que tenemos una onda P que no conduce. Entonces tenemos un bloqueo de segundo grado, MOVIDS 1, posterior a la P que no conduce, vuelve y empieza el fenómeno con el PR corto. Pues corto no normal. En esta otra vemos cómo el PR es constante hasta que encontramos una onda P que no conduce, pero son algunas ondas simplemente las que no conducen, pero el resto el PR no está variando como en el previo. Entonces estamos hablando de un bloqueo AB de segundo grado MOVIDS 2 y el bloqueo completo donde definitivamente vemos que las P van por su lado, los QRS van por su lado, el PR no tiene una relación clara y eso es lo que nos va a ayudar entonces a establecer el diagnóstico. El enfoque entonces en el paciente con bradiarritmia pues va a empezar, hablamos de bradiarritmia por definición y arbitrariamente si la frecuencia es menor de 60, pero realmente las frecuencias entre 40 y 60 es muy poco frecuente que nos vayan a causar inestabilidad, entonces hablamos de frecuencias seguras cuando son mayores a 40. Podrían crearnos algunos síntomas, pero generalmente no van a ser síntomas severos. Una vez usted identifica eso, trate de seguir la P, trate de ver si hay P, porque en las disfunciones sinusales puede que no haya P. Y siga muy juiciosamente el segmento PR, porque justamente en los ejemplos que acabamos de ver, el PR va a ser la clave para poder establecer el diagnóstico. Mire, si su paciente tiene una bradiarritmia, o si el paciente tiene sobre todo un bloqueo AB completo, ¿cuál es el ritmo de escape? Si el ritmo de escape es estrecho, generalmente es un paciente con menor riesgo de complicaciones, pero si el ritmo de escape es ancho, es un paciente que tiene más riesgo de inestabilizarse. Y establezca si hay presencia de síntomas o no, pero esto sobre todo va a ser importante en los pacientes que tienen disfunción sinusal. Si un paciente tiene un bloqueo AB avanzado, que no tenga una causa secundaria que lo explique como medicamentos o alteraciones electrolíticas, ese paciente, independiente de síntomas o no, va a necesitar un marcapasos. En cambio, un paciente que tenga cualquier manifestación de disfunción sinusal, si no tiene síntomas, no va a necesitar ningún dispositivo. La clínica, también similar a, en general, las arritmias, pueden presentar disnea, dolor en el pecho, mareo, presíncope o síncope, pueden tener compromiso hemodinámico, especialmente los pacientes con bloqueos AB avanzados, e incluso en esos casos puede haber paro cardíaco. Para el tratamiento, insistirles que hay que mantener la calma, definir si el paciente está estable o inestable,
aunque aquí no va a ser para hacerle cardioversión. Aquí lo que vamos a definir si está estable o inestable es para definir uso de medicamentos y sobre todo el uso de marcapasos, que pues en un servicio de urgencias que normalmente no cuente con el electrofisiólogo, pues va a ser el uso del marcapasos transcutáneo. Si el paciente tiene síntomas, hay que hacer un monitoreo estrecho, como decía ahorita el doctor Senior, no solo el monitor, sino el médico mirando el monitor. Porque lo que necesitamos es que ese paciente tenga unas condiciones basales y permitir, y esto es muy importante, la hipertensión compensatoria. Muchos de esos pacientes que están con bradiarritmias que tienen un riesgo de colapsarse, hacen hipertensión compensatoria. Si usted le empieza a manejar la hipertensión, puede que descompense al paciente. Primero corríjale la bradicardia, una vez tenga el marcapasos definitivo, transitorio, lo que sea, ya preocúpese por la presión arterial. Lo de los medicamentos o no, ya también ahora lo mencionó el doctor Senior en parte, si son con ritmos de escape estrechos, puede que medicamentos como atropina o las infusiones de dopamina puedan ser algo útiles, pero si los ritmos de escape son anchos, los medicamentos al contrario podrían favorecer la aparición de arritmias ventriculares, entonces podría ser peor el remedio que la enfermedad. Y definir eso sí, si el paciente va a necesitar un marcapasos, bien sea transitorio, el transcutáneo que sería el que tendríamos un poco más disponibles, o si va a necesitar un marcapasos definitivo. Aquí, pues, según mi reloj me quedan 9 minutos. Entonces, hay dos propuestas, hay dos casitos para que desarrollemos, o tiempo para preguntas. Ya ustedes me dirán, eso sí necesito 2 minutos al final para unas conclusiones. Los casos, bueno. Entonces tenemos, el primer caso es un paciente de 22 años de sexo masculino, consulta por episodios ocasionales de taquicardia desde la adolescencia, pero hoy consulta porque ha tenido un episodio más sostenido de 2 horas de evolución con sensación de mareo. Ustedes lo revisan, está en buenas condiciones, una presión de 110/70, 165 latidos por minuto y el resto del examen físico y sobre todo la parte cardiopulmonar no muestra ninguna alteración importante. Y usted encuentra en este electrocardiograma, que espero que logren ver alguna cosita los de atrás. ¿Qué se les ocurre? Entonces vamos a hacer el enfoque. La primera pregunta es, ¿tiene o no más de 100 latidos por minuto? Es decir, ¿es una taquicardia o no es una taquicardia? Sí, listo. Entonces partimos de que es una taquicardia, ¿cierto? ¿Complejos estrechos o complejos anchos? Estrechos. Eso de entrada ya nos podemos respirar un poquito más tranquilos, menos probable que el paciente se nos va a inestabilizar. Entonces nos preguntamos si es complejos estrechos, si es rítmica o arrítmica. Rítmica. Entonces ya tenemos un diagnóstico diferencial en el que excluimos la fibrilación auricular, la taquicardia atrial multifocal, la presencia de ectopias, etcétera, etcétera. Si tenemos una taquicardia de complejos estrechos que es rítmica, entonces lo que sigue es mirar si hay algún tipo de activación auricular, es decir, ondas P, ondas F minúsculas o ondas F mayúsculas. F minúsculas las deberíamos sacar porque no es irregular. Entonces vemos o no ondas P. Y recuerden la clavecita aquella práctica de que partimos simplemente la distancia entre el RR en 2, si vemos que la P está al principio, si vemos que la P está al final, o si definitivamente no logramos ver la P, decir que está muy posiblemente dentro del complejo y la tomamos como si estuviera al principio del QRS. ¿Qué les parece? Aquí, con mucha fe, todos concentrados y cogidos de la mano, van a ver que aquí al final de los complejos QRS hay una pequeña deformacioncita que correspondería a la P. Pero en términos prácticos, si a usted no le queda claro si tiene o no tiene onda P, pero tiene una taquicardia, rítmica, complejos estrechos, esto es una reentrada hasta que se demuestre lo contrario. Y es una reentrada que puede ser nodal o por vía accesoria, no importa, las dos se van a manejar igual. Le podemos hacer maniobras vagales y si no responden, utilizar adenosina o como una alternativa a los beta bloqueadores. Pero eso sí, acuérdense que yo les decía que después de quitar la arritmia hay que hacer un nuevo electrocardiograma, ¿cierto? Este es el enfoque que ya hicimos. Les recuerdo, mirar si es mayor de 100 o no, si es de complejos estrechos o anchos, si es regular o irregular y si vemos alguna activación auricular. El tratamiento, ¿está estable o no el paciente? Está estable, ¿cierto? Entonces no hay que cardiovertirlo. ¿Es útil las maniobras vagales?
Sí, porque es un fenómeno de reentrada. Entonces, de los medicamentos, ya dijimos, posiblemente la adenosina sería el medicamento de elección. Si no nos responde a las maniobras vagales, tenemos como alternativa a los otros, pero la adenosina va a tener una efectividad generalmente superior al 90%. Tenemos el electroensinusal y tenemos esto. ¿Qué les llama la atención? Que tiene una onda delta con un PR corto y un QRS estrecho, es decir, es un paciente que tenía una preexcitación, tiene una vía accesoria manifiesta. Decimos manifiesta porque lo podemos ver en el electroensinusal. Cuando en el electroensinusal no vemos signos de preexcitación, pero después logramos definir que tenía una vía accesoria, hablamos que es una vía accesoria oculta. Esas vías accesorias ocultas no las vemos, es porque conducen del ventrículo a la aurícula, pero no de la aurícula al ventrículo. Entonces, encontrar esto en sinusal me refuerza que el paciente tenía una vía accesoria como el mecanismo de su arritmia. Rápidamente este otro caso, es un paciente de 60 años, antecedente de POC, infarto de miocardio de la pared anterior hace 2 años, fue manejado médicamente en un hospital de primer nivel porque seguramente nunca le resultó la remisión, consulta por cuadro de palpitaciones y varios episodios sincopales desde hace 1 año, sin dolor precordial, y al momento del ingreso están aceptables condiciones generales con una presión de 160, 150 de frecuencia cardíaca. A la auscultación cardiopulmonar no hay unos hallazgos importantes. Y esta es la arritmia que tiene el paciente. Entonces, con el enfoque empezamos. ¿Tiene o no tiene más de 100? Entonces es una taquicardia, ¿cierto? ¿Estrechos o anchos? Anchos, más de 120 milisegundos, entonces nos tratamos de mantener la calma, ¿cierto? Aquí ya todos vamos a estar igual de taquicárdicos que el paciente, pero vamos a mirar entonces si es regular o irregular. Entonces es regular. Entonces, taquicardia rítmica de complejos anchos, no le vemos una onda P clara, eso es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Y si tenemos en cuenta que era un paciente mayor de 65 años, que además de eso tenía un infarto agudo de miocardio, pues seguramente no vamos a fallar si decimos que es una taquicardia ventricular. De todas formas, rápidamente los criterios. Recordemos Brugada, si había o no RS, aquí vemos que si hay algunas ondas que tienen Rs y S, o sea que con el primer criterio no nos dice que es ventricular. Mediríamos si el R al S hay más de 100 milisegundos, si tomamos aquí el inicio de la R hasta el nadir de la S, seguramente sí nos dará más de 100 milisegundos, entonces con ese criterio ya nos daría que es una taquicardia ventricular. Suponiendo que no, miraríamos si hay o no disociación auriculoventricular, que como les decía ahorita es bien difícil en muchas ocasiones. Entonces miremos los criterios morfológicos. Como B1 es positivo, decimos que tiene morfología de bloqueo de ¿cuál rama? Derecha. Vemos que es una morfología bifásica, tiene 2 onditas. Si es monofásica o bifásica, nos sugiere taquicardia ventricular, sobre todo si B6 es predominantemente negativo como este caso, o sea que igual por criterios morfológicos también nos da que es una taquicardia ventricular y la historia del paciente definitivamente nos decía que era una taquicardia ventricular. Ya hicimos todo este enfoque. La pregunta es, ¿está estable o inestable? Está estable, entonces sí nos podemos relajar un poquito más. ¿Requiere manejo urgente? Esa pregunta realmente sobra. Toda taquicardia ventricular es urgente. La pregunta es, ¿cuál es el manejo más adecuado? Les insisto, la guía europea dice que independiente que esté estable o inestable, la cardioversión es el tratamiento de elección. Pero una alternativa en el paciente estable es el uso de antiarrítmicos y recuerden que hay que mirar si hay que prevenir recurrencias, entonces hay que definir si este paciente va a necesitar un cardiodesfibrilador. Finalmente, con estas diapositivas a cabo, que son los aspectos claves o conclusiones. Primero, muchachos, si van a enfrentar a un paciente con taquiarritmias, traten de identificar inicialmente si el QRS es estrecho o ancho con todas las excepciones que eso pueda tener para hacer el diagnóstico diferencial. Recuerden que el cuadro clínico es fundamental para identificar signos de alarma, pero que muchas veces los diferentes tipos de arritmias van a tener presentaciones similares. Pero recuerde que las arritmias ventriculares y los bloqueos matan a la gente, entonces hay que tener mucho cuidado con ellas.
En las taquiarritmias supraventriculares, el diagnóstico diferencial es muy amplio. Ustedes pueden ver que la lista son muchas arritmias. De verdad les propongo esa pequeña clave de que partan la distancia del RR en dos, identifiquen cuáles son las de la primera parte y las de la segunda parte como una forma más fácil de poder llegar a un diagnóstico exacto. Recuerden que si bien toda taquicardia de complejos estrechos con RR irregular se debe pensar en fibrilación auricular, hay otros diagnósticos alternativos, no todo siempre va a ser FA. Si se encuentra una taquicardia en un paciente de complejos anchos, siempre, recuerden, la opción más probable es que sea ventricular. Si el paciente está estable, tómese el tiempo, mire, pues tome el tiempo, tampoco es todo el día, hay que actuar rápido, pero haga los algoritmos, defina qué es lo que le parece más probable. Si el paciente está inestable, no hay dudas, cardiovierta-lo, desfibrílelo según el ritmo, y si usted tiene dudas, tampoco hay dudas, manéjelo como si es una taquicardia ventricular. Recuerden, muchachos, lo de la fibrilación auricular preexcitada, entonces una arritmia rápida, ancha e irregular, donde los complejos no son tan variables el uno del otro que me haga pensar en polimórfica. Consideren que es una taquicardia por una fibrilación auricular preexcitada y en ese caso cardioviertan. Y en el paciente con arritmias ventriculares sostenidas, no olvide que ese paciente hay que remitirlo a evaluación por el especialista. Todo lo que va avanzado siempre mayor de MOVID 2, independiente de los síntomas, necesita marcapasos, a diferencia del paciente con disfunción sinusal, que si no tiene síntomas, no necesita marcapasos. Esta es una tareita que les dejo. En nuestro medio realmente los medicamentos para manejar arritmias son muy poquitos. Como ustedes ven en la lista son como 6. Adenosina, betabloqueadores, calcioantagonistas, digital, propafenona, amiodarona. Entonces, muchachos, de verdad, miren ustedes que tienen en su servicio de urgencias y estudien los juiciosos antes de que le llegue el paciente. No desesperados el paciente en taquiarritmia y usted buscando en el vademecum cómo es que voy a tener que manejar eso. Y finalmente, y esto se lo debo a nuestro gran maestro, no solamente, pues estoy seguro que muchos de acá, nuestro profe Carlos José, que siempre nos ha enseñado, pues ojalá tener tanta calma como él, pedir ayuda necesario, no es un delito, muchachos, siempre vamos a tener algunas dudas y siempre puede haber alguien que nos puede apoyar, entonces pida ayuda si es necesario y aproveche siempre los casos para aprender. Las arritmias son muy complejas, pero de verdad que son muy excitantes. Finalmente quiero invitarlos, dentro de 8 días es el simposio de hipertensión, pues sé que también tienen aquí actividades, pero aquí son más tardecito, les da para ir al simposio, va a ser una revisión del tema muy completo, entonces para que de verdad se animen. Muchas gracias.